Hola chicas y chicos, bienvenidos a DotCSV, tu canal sobre inteligencia artificial que te trae todo sobre este apasionante mundo. Y hacía tiempo que no decía esta frase a cámara y la verdad que mola. Hoy venimos con un nuevo capítulo de esta serie, de hecho va a ser el último capítulo de la serie de Aprendiendo Redes Neuronales. Este es el capítulo número 3.5 o 3,5, como lo quieras ver. En la primera parte, pues recordarán que vimos todo cómo era el funcionamiento de una neurona dentro de una red neuronal. Luego en la segunda parte vimos cómo juntando neuronas podíamos crear este tipo de red que nos permitía codificar información más compleja, y eso luego estuvimos jugando con ese concepto en la parte 2.5, en la que estuvimos con una red neuronal viendo un poco cuál era la intuición geométrica que reside dentro de una red neuronal. Luego en la tercera parte, que la estrenamos la semana pasada, madre mía, qué poco tiempo entre vídeos, raro en mí. En la tercera parte nos metimos a ver cómo era el entrenamiento de las redes neuronales, cómo funcionan para que aprendan automáticamente, porque al fin y al cabo son algoritmos de Machine Learning, queremos que aprendan por sí solas. Así que en ese vídeo pues tuvimos un poco de acercamiento al algoritmo de backpropagation, retropropagación, que es el que hace entrenar a las redes neuronales en combinación con el descenso del gradiente, y estuvimos viendo un poco cuál era la intuición de este algoritmo, ¿vale? Como prometí en ese vídeo, ahí solamente íbamos a tener una idea de cuál era el funcionamiento, de por qué lo utilizábamos y no utilizábamos otras técnicas, y la parte matemática la dejaríamos para otro vídeo más adelante. Ese vídeo es hoy. Hoy vamos a centrarnos en entender la formulación matemática del algoritmo de backpropagation. Y como dije en el otro vídeo, no hay de qué asustarse, porque la verdad es que las fórmulas, más allá de que parezcan muy complejas, porque tienen mucha nomenclatura, muchas variables, muchas derivada por aquí, derivada por allá, no tienen ninguna complejidad, y lo van a ver en este vídeo. Antes de comenzar quiero hacer un repaso muy rápido de lo que vimos en el vídeo anterior. Si no lo han visto, pues recomiendo ir a verlo corriendo, por supuesto, pero vamos a hacer un pequeño repaso de una serie de conceptos que quería dejar claro. Lo primero que quiero recordar es para qué estamos utilizando el algoritmo de backpropagation. Backpropagation lo estamos utilizando como un método para calcular las derivadas parciales de cada uno de los parámetros de nuestra red con respecto al coste. ¿Y por qué queremos tener esto? Bueno, porque esto es una de las componentes que necesitamos tener para luego optimizar a la red neuronal haciendo uso del algoritmo del descenso del gradiente, ¿vale? El aprendizaje, lo que es el entrenamiento real, la optimización por la cual vamos a minimizar el coste de la red neuronal, es decir, vamos a entrenar a la red, se realiza en base al algoritmo del descenso del gradiente. Pero claro, para que el descenso del gradiente pueda funcionar necesita el vector gradiente. Y el vector gradiente no deja de ser un vector con las derivadas parciales de estos parámetros con respecto al coste. Y esas derivadas parciales te las da el algoritmo de backpropagation. Hasta ahí claro, ¿no? De hecho, a mí me gusta pensar en esta diferencia entre backpropagation y gradient descent, o el descenso del gradiente, con una analogía, ¿vale? Imaginémonos una empresa, el organigrama de una empresa en la que, bueno, hay diferentes mandos y cada uno obviamente tiene una relación. Ya puedes ver que esa relación de dependencia entre trabajadores de diferente nivel, currantes, directivos medios, altos directivos, el director de la empresa, pues se podría asemejar ese organigrama a lo que tenemos en una red neuronal. Al fin y al cabo es un grafo no cíclico direccional, un DAG en inglés. Ahora imaginemos que esta empresa durante un trimestre ha tenido un mal resultado financiero, no ha tenido mejora de ganancias, ha tenido un mal resultado, ¿vale? Y eso le llega al jefe de la empresa, en la cúspide de nuestro organigrama. Ese jefe va a ver eso, va a ver el error que ha tenido la empresa y se va a cabrear mucho, con lo cual le va a empezar a echar la bronca a los cargos que tengan por debajo. El jefe se lo echará al alto directivo, el alto directivo se lo echará al director medio, el director medio se lo echará a los jefes de departamento y los jefes de departamento a los currantes. Toda la mierda cae en cascada. Lo que está pasando aquí es que esa señal de error que se ha producido en la empresa se está retropropagando por toda su estructura, y claro, cada jefe pues intentará pedirle a sus trabajadores, a los cargos que tengan por debajo, que rindan cuentas, que les preguntará por qué ha ocurrido esto, qué responsabilidad tienes tú en este mal resultado. Claro, cada una de las neuronas en nuestra analogía podrá un reporte de cuál ha sido su responsabilidad en dicho resultado, y eso se escribirá en un reporte que a lo mejor se le pasará al departamento de recursos humanos. Ese papelito, ese reporte que se le va a pasar al departamento de recursos humanos con las responsabilidades de cada trabajador, es lo que a mí me gusta pensar que es el gradiente en nuestro modelo, ¿vale?
es ese documento donde se recogen todas las responsabilidades de las neuronas de nuestra red, de nuestra empresa, con la responsabilidad de cada uno de los nodos de trabajo, ¿no? Ese proceso que hemos hecho en la empresa donde hemos sacado estos documentos es el algoritmo de backpropagation. Ahora, cuando cojamos esos reportes y se lo pasemos al departamento de recursos humanos y el departamento de recursos humanos lo lea y diga, vale, tal trabajador ha tenido tanta responsabilidad en estas pérdidas, con lo cual hay que despedirlo, o a lo mejor hay que modificar un poco su comportamiento porque está trabajando mal o bien. Ahí el departamento de recursos humanos estaría operando en la labor del algoritmo del descenso del gradiente, ¿vale? Una vez hemos hecho la distinción entre el algoritmo de backpropagation y el descenso del gradiente, ya podemos pasar a ver la parte de formulación matemática. Y si esto te suena que va a ser algo complicado o difícil de entender, déjame decirte que yo también tenía ese recuerdo de que el algoritmo de backpropagation tenía una dificultad en entender su formulación, pero quizás es que nunca me lo habían contado de la manera en la que yo me he podido documentar y voy a reflejarla en este vídeo. En cualquier caso, si después de ver este vídeo todavía se te generan algunas dudas o hay cosas que no entiendes, en la sección de comentarios estaré respondiendo todas las preguntas que se generen a partir de este vídeo. Así que no pierdas nada por preguntar y no te quedes con ninguna duda en el tintero. Dicho lo cual, vamos a pasar a ver la parte de la formulación matemática. Imaginemos que tenemos una red neuronal. La red recién salida de la caja tiene sus parámetros inicializados de forma aleatoria, significando eso que el resultado que vamos a obtener para un input cualquiera es, bueno, aleatorio, por supuesto. Y cuando lo comparemos con el valor real, veremos que probablemente la predicción ha sido una completa basura y que la función de coste le asignará un error muy elevado. Perfecto, vamos a usar dicho error para entrenar a la red. Veamos, como hemos dicho, lo que queremos calcular para cada parámetro dentro de la red neuronal es la derivada parcial del coste respecto a cada uno de los parámetros de la red. Si recuerdas, en una red neuronal hay dos tipos diferentes de parámetros, los pesos, W, y el término de sesgo o bayas, B. Esto significa que en realidad tendremos que calcular dos tipos diferentes de derivadas parciales, una respecto al parámetro W y otra respecto al parámetro B. Hasta el momento bien, ¿no? Vale, pues como hemos dicho, vamos a empezar a trabajar hacia atrás. Comencemos a calcular las derivadas de los parámetros de la última capa. Para mejor comprensión, vamos a marcar con un superíndice el número de la capa a la que pertenece el parámetro. Si nuestra red neuronal tiene L capas, entonces estas son las derivadas que queremos calcular para los parámetros de la última capa. ¿Y cómo lo calculamos? Pues para calcular esta derivada es importante analizar cuál es el camino que conecta el valor del parámetro y el coste final. En la última capa este camino no es muy largo, aunque aún así tiene varios pasos. Fíjate, si recuerdas el funcionamiento de la neurona, el parámetro W participaba en una suma ponderada, a la que nos vamos a referir como Z, que luego sería pasada por la función de activación A. El resultado de las activaciones de la neurona en la última capa conformarían el resultado de la red, que luego sería evaluada por la función de coste C, para determinar así el error de la red. Esto que hemos descrito aquí, donde el resultado de una función es pasado por otra y por otra, es lo que se denomina composición de funciones. Y para calcular la derivada de una composición de funciones, tenemos que tirar de una herramienta de cálculo matemático denominado Chain Rule. Podría dar una definición muy formal que explique la Chain Rule, pero he encontrado un ejemplo mucho más simpático y asimilable. Si yo te digo que una liebre es 3 veces más rápida que un perro, y un perro 5 veces más rápido que una tortuga, ¿cuántas veces es más rápida la liebre que la tortuga? Efectivamente, 15 veces más rápida. ¡Wow! Matemática de la dura. La Chain Rule lo que nos dice es que para calcular la derivada de una composición de funciones, simplemente tenemos que multiplicar cada una de las derivadas intermedias. Entonces, vamos a aplicar esto a nuestro problema. Nuestra derivada W respecto al coste y B respecto al coste influyen a través de esta composición que hemos anotado aquí. Así que si aplicamos la Chain Rule para resolver estas derivadas, necesitamos entonces calcular todas estas derivadas intermedias de aquí. Oh, vaya, o sea que ahora en vez de tener que calcular una derivada parcial, tenemos que calcular 3 derivadas parciales. Vaya chollo. Pues sí, y es que estas 3 derivadas parciales que tenemos aquí son muy fáciles de calcular. Y si no, fíjate, derivada de la activación con respecto al coste. Aquí lo que estamos hablando es cómo varía el coste de la red cuando variamos un poco el output, la activación de las neuronas en la última capa. Claro, en la última capa las activaciones de las neuronas es la salida de la red. Con lo cual lo que nos están pidiendo es que calculemos la derivada de la función de coste con respecto al output de la red neuronal, que realmente es un cálculo muy sencillo de realizar, son simplemente calculaciones de cuarto de la ESO o tercero o cuarto de la ESO.
Y si no, fíjate, si este por ejemplo es nuestra función de coste, el error cuadrático medio, la derivada de la función con respecto al output de la red es este de aquí. Puedes comprobarlo tú mismo usando papel y boli. O esta derivada de aquí, derivada de la activación con respecto a z, o z en canario. Esto lo que nos está diciendo es cómo varía el output de la neurona cuando variamos la suma ponderada de la neurona. Si recuerdas, lo único que separa a z con la activación de la neurona es la función de activación, con lo cual lo que nos están pidiendo realmente es que calculemos la derivada de la función de activación. Si nuestra función de activación en la neurona es una sigmoide, por ejemplo esta expresión de aquí, su derivada simplemente es esta de aquí. De nuevo, cálculos de tercero de la ESO. Y finalmente tenemos estas derivadas de aquí, que son simplemente cómo varía la suma ponderada z con respecto a una variación de los parámetros. Recordemos que la red neuronal tiene dos tipos de parámetros que son W, los pesos, y B, el término de sesgo. Pues simplemente tenemos que calcular esas dos derivadas. La derivada de la suma ponderada con respecto al término de sesgo es simplemente 1, porque el término de sesgo es independiente, con lo cual la derivada es constante, 1. Con respecto a W, la derivada simplemente es el valor de entrada a la neurona que conecta a esa conexión para la cual el parámetro hace referencia. Fíjate que en este caso los valores de entrada de la neurona, AL-1, se corresponde con el output con la salida de las neuronas de la capa anterior, la capa L-1. Finalmente, la solución que estamos buscando para los parámetros de la última capa se calcula computando esta fórmula de aquí, donde cada una de las derivadas parciales que hemos derivado se multiplican unas con otras. Ahora vamos a hacer uso de la intuición que hemos desarrollado en el vídeo anterior. Este bloque de aquí representa cómo varía el error en función del valor de z, que es la suma ponderada calculada dentro de la neurona. Es decir, lo que nos cuenta esta derivada es en qué grado se modifica el error, el coste, cuando se produce un pequeño cambio en la suma de la neurona. Si esta derivada es grande, es que ante un pequeño cambio en el valor de la neurona, este se verá reflejado en el resultado final. Y por el contrario, si la derivada es pequeña, da igual cómo variemos el valor de la suma, ya que este no afectará al error de la red. Es decir, esta derivada de aquí es la que nos va a contar qué responsabilidad tiene la neurona en el resultado final, y por tanto en el error. Esto es lo que dijimos antes, si la neurona es una parte responsable del error final, entonces deberíamos de utilizar esta información para achacarle parte de ese error. Por esta misma lógica es por lo que se suele interpretar a esta derivada de aquí como el error imputado a esta neurona. Este error de la neurona se representa con el siguiente símbolo. Por tanto, para simplificar, podemos reestructurar nuestra expresión inicial de esta manera en función del error de las neuronas de la capa L. Así, por un lado tenemos que la derivada del coste respecto al término de bayas es igual al error de las neuronas, y la derivada del coste respecto a W es igual al error de las neuronas multiplicado por la activación de la capa previa. Así ya hemos deducido tres expresiones diferentes que nos permiten obtener las derivadas parciales que estamos buscando para la última capa. Una que nos dice cómo calcular el error de las neuronas en la última capa y otras dos para cada una de las derivadas parciales. Bueno, todo este trabajo para una única capa, solo nos quedan L-1. Buah, vaya rollo. Pues no. Y aquí es donde emana la belleza del algoritmo de backpropagation. Te adelanto que aparte de estas tres expresiones solo necesitamos una más para poder calcular el resto de derivadas de la red. ¿No me crees? Fíjate, ¿qué hacemos si ahora queremos calcular los parámetros de la capa anterior, la capa L-1? Pues nada, repitamos el mismo razonamiento. En este caso, al aplicar la chain rule, aquí nuestra expresión se prolonga hasta convertirse en esto. Tenemos el coste, la activación de la última capa, la suma ponderada, la transformación a la capa anterior, la función de activación, la... Espera un momento, como estamos yendo hacia atrás, esto de aquí ya lo hemos calculado, que es el error de la capa L. Y estas derivadas se operan igual que antes, 1 y la activación de la capa previa. Y esta de aquí es la derivada de la función de activación. En esta expresión lo único que haría falta calcular sería esta derivada, que nos habla de cómo varía la suma ponderada de una capa cuando se varía el output de una neurona en la capa previa. Esta derivada también es simple de calcular y es básicamente la matriz de parámetros W que conecta ambas capas. Básicamente esto lo que hace es mover el error de una capa a la capa anterior, distribuyendo el error en función de cuáles son las ponderaciones de las conexiones. Con esto ya tendríamos nuevamente una expresión a partir de la cual obtener las derivadas parciales que estamos buscando.
Nuevamente este bloque de aquí se convierte en esta derivada que vuelve a representar al error de las neuronas en esta capa. Y aquí es donde nos debemos de parar y valorar la eficacia del algoritmo de backpropagation, porque lo que hemos hecho en esta capa ya es extensible al resto de las capas de la red, aplicando la misma lógica. Tomamos el error de la capa anterior, lo multiplicamos por la matriz de peso en una transformación que viene a representar la retropropagación de los errores y calculamos las derivadas parciales respecto a los parámetros, y así sucesivamente recorriendo todas las capas de la red hasta el final. Con esto, con un único pase, habríamos calculado todos los errores y las derivadas parciales de nuestra red haciendo solo uso de 4 expresiones, estas de aquí. Como ves, el algoritmo de backpropagation simplemente es derivar 4 expresiones que vamos a necesitar para recorrer de atrás al comienzo toda nuestra red neuronal para calcular las derivadas parciales que estamos buscando. Estas expresiones son bastante intuitivas porque simplemente nos están contando cómo tenemos que utilizar el error de la capa anterior para calcular el error en esta capa. ¿Qué pasa? Que hay dos casos diferentes. Uno es en la última capa donde el error ya pertenece a la función de coste y otros son el resto de capas de nuestra red que dependen de otra capa. Y claro, una vez tenemos estas dos expresiones que nos cuentan cómo podemos calcular el error en la capa actual con respecto a la capa anterior, ahora necesitamos otras dos expresiones que nos cuenten cómo calcular a partir del error en nuestra capa las derivadas parciales para el parámetro de vallas y el parámetro de los pesos. ¿A qué parece sencillo ahora? De nuevo repito, si no has entendido todos los conceptos que hemos hablado, o si has encontrado algún fallo en el vídeo, házmelo saber en los comentarios porque, repito, voy a estar respondiendo todas las preguntas que surjan a partir de esto, porque quiero que quede bastante claro. En cualquier caso, simplemente con tener una intuición de cómo funciona el algoritmo de backpropagation, yo creo que es suficiente para todo lo que vamos a hacer a partir de ahora en el canal. Como ya he dicho, este es el final de la serie de redes neuronales y realmente ya no queda mucho más que ver. Simplemente, bueno, nos faltaría ver redes convolucionales o redes recurrentes, o bueno, también tenemos que hablar de overfitting y sobreajuste y regularización. También tenemos que hablar, claro, de cómo utilizar esto en autoencoder, decoders.